el árbol que no sabía quién era. Había una vez, en un lugar que podría ser cualquier lugar y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un jardín esplendoroso con árboles de todo tipo, manzanos, perales, naranjos, grandes rosales. Todo era alegría en el jardín y todos estaban muy satisfechos y felices, excepto un árbol que se sentía profundamente triste. Tenía un problema, no daba frutos. No sé quién soy, se lamentaba. Te falta concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podría dar unas manzanas buenísimas. ¿Ves qué fácil es? Mira mis ramas. No lo escuches, exigía el rosal. Es más fácil dar rosas. Mira qué bonitas son. Desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían, pero como no conseguía ser como los demás, cada vez se sentía más frustrado. Un día, llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves. Al ver la desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave. Tu problema es el mismo que el de muchísimos seres sobre la tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete a ti mismo tal como eres. Para conseguir esto, escucha tu voz interior». ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?, se preguntaba el árbol angustiado y desesperado. Después de un tiempo de desconcierto y confusión, se puso a meditar sobre esos conceptos. Finalmente, un día llegó a comprender. Cerró los ojos y los oídos, abrió el corazón y pudo escuchar su voz interior susurrándole: «Tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Eso es quién eres. Sé quién eres. Sé quién eres». Poco a poco, el árbol se fue sintiendo cada vez más fuerte y seguro de sí mismo. Se dispuso a ser lo que en el fondo era. Pronto ocupó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Solo entonces el jardín fue completamente feliz, cada cual celebrándose a sí mismo. Precioso cuento de corte zen y taoísta, pero que podría copiar cualquier libro de autoayuda, porque la frase «sé tú mismo» es fácil de decir, pero difícil de llevar a cabo. Requiere una mente sincera, valiente y afinada. Primero, porque se ejerce presión desde afuera, bien de forma sutil como de forma directa. Y como al roble, se le decía en el cuento que tenía que dar manzanas o florecer. En la vida real se ve cómo nos dicen que tenemos que ser, a qué debemos llegar y cómo tenemos que comportarnos. Y segundo, porque quizá ya hemos interiorizado esas reglas y pensamos que son nuestras. Pero nosotros somos cambiantes. Un día estamos alegres y otro tristes. Un día optimistas y otro pesimistas. Un día lloras y otro ríes a carcajadas. Acéptate tanto en lo bueno como en lo malo. Y en lo malo reside la dificultad. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por oírnos y por dejarnos sus likes y comentarios. En Pensamiento de Color buscamos que cada una de esas maravillosas reflexiones vueltas video integren tu felicidad y ayuden en tu calidad de vida. Suscríbete a nuestro canal en el botón de suscripción y activa la campanita en la descripción del video, también lo puedes hacer. Recuerda que somos Pensamiento de Color.